Hola, mi nombre es Jocelyn Cruz y les voy a hablar sobre la gestión de entrada y salida. Características de dispositivos de entrada y salida. Les voy a hablar por parte. Estas son los de entrada. Comodidad. Por ser aparatos de entrada, el usuario de la computadora es quien interactúa de modo constante con ellos. Por tal razón, el teclado, mouse y análogos se han ido mejorando y adaptando para que cada vez sea más cómoda para su uso hacia las personas. Conectividad. Los dispositivos de entrada se diseñan con la finalidad expresa de facilitar que sea siempre lo más eficiente posible la conexión con el sistema informático central y ofrezca una buena experiencia enviando la información procesada. Habituales históricamente, no pareciera que hasta el momento estos dispositivos fueran a desaparecer o que exista una patente del mercado para reemplazarlos. Esto quiere decir que desde que comenzaron a salir al mercado no han cambiado tanto al momento del mouse, del teclado. Sí han ido personalizando, sin embargo no se ve un futuro que cambie la existencia del teclado. Un ejemplo. En contacto con los sentidos. Son de algún modo periféricos que se utilizan para poder introducir hacia las instrucciones de las personas o la computadora, que ya sea para dirigir o procesar información, como un teclado, o para el cursor dirigir donde sea, como un mouse. Adaptación. Los dispositivos de entrada se han ido adaptando con el tiempo y se han reformado de acuerdo a la tendencia de la época. Un ejemplo de esto puede ser los teclados en las pantallas táctiles. Características de dispositivos de entrada y salida. En este caso es el de salida. Sus características. Periféricos. Se trata de componentes extras o adicionales de la computadora, por lo cual se podría prescindir de estos dispositivos. Para el caso del monitor, que es el dispositivo de salida que muestra los resultados arrojados por la computadora convertidos en imágenes visuales que el usuario pueda comprender. Este realmente se requiere para poder interactuar con el equipo informático. Adaptabilidad. Con el paso de cada uno de los desarrollos y generaciones en el sector tecnológico, los dispositivos de salida se han ido adaptando y modificando para poder satisfacer las pretensiones o búsquedas cada vez más exigentes de los usuarios en relación a buenas experiencias auditivas, visuales y táctiles. Comodidad. La interacción que mantiene estos dispositivos es específicamente con las personas, es decir, los usuarios. Por esta razón se han ido elaborando para que quien los usa los sienta cada vez más cómodos. Eficiencia. En concordancia con las mejoras evidentes a nivel de calidad en el sector de la tecnología. Estos dispositivos se están adaptando y optimizando paulatinamente. Dispositivos de presentación de datos. Son dispositivos con los que interactúan los usuarios, transportando datos entre estos y la máquina. Por ejemplo, ratón, teclado, pantalla, impresora, entre otros. Dispositivos de almacenamiento de datos. Son dispositivos que forman parte de la jerarquía de la memoria del computador. Interactúan de forma autónoma con la máquina, por ejemplo, discos magnéticos y cintas magnéticas. Dispositivos de comunicación con otros procesadores. Permiten la comunicación con procesadores remotos a través de redes, por ejemplo, las redes de área, local o global. Dispositivos de adquisición de datos. Permiten la comunicación con sensores y autores que operan de forma autónoma por el entorno del computador. Se utilizan en sistemas de control automático de procesos por computador y suelen incorporar conversiones de señales AD y DA. Planificación de discos. La planificación de entrada y salida es el término utilizado para describir el método mediante el cual los sistemas operativos deciden el orden por el cual se van a enviar las peticiones.
de lectura y escritura al subsistema de disco. Los algoritmos de planificación del disco son importantes. Entre estos están FCFS, que es el algoritmo que establece el orden por el tiempo de llegada, dando la preferencia a las peticiones que han llegado antes. SSF, el algoritmo que atiende la petición más cercana desde la ubicación actual. SCAM es el algoritmo o el ascensor dando el servicio a las peticiones que se van encontrando en el sentido en el que se mueven las cabezas de lectura o escritura. Cuando no hay más solicitudes en ese sentido o llega al extremo, se invierte el sentido para hacer lo mismo otra vez, pero yendo hacia otro lado. C-SCAM, el algoritmo o ascensor celular, es similar al SCAM, pero al llegar al extremo opuesto regresa de inmediato al otro sin servir ninguna solicitud. Administración del espacio en disco. Cada 2 años el tamaño de datos se duplica, lo que hace que cada vez sea más difícil e imperativo llevar un registro de las bibliotecas. Están creciendo y con rapidez para poder identificar quién o qué está consumiendo el espacio de disco antes de que alcance su capacidad máxima. Cuando se supera el 90%, cualquier dispositivo, sea computadora, teléfono, le va a empezar a llegar notificaciones. El rendimiento se vuelve deficiente para preservar el disco. Eso es lo último que sucederá antes de que el uso del espacio en el disco alcance el 100% y su sistema se apague y proceda de manera automática a la carga inicial de programas, posiblemente borrando todos sus reportes de archivos en cola. Con suerte habrá copias de seguridad de todos estos datos irreemplazables, de sus aplicaciones críticas como el cierre de mes, las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar. Este es un ejemplo. O sea, es la administración del espacio de disco, pero también intenté dar un ejemplo para que se diera más fácil el entendimiento. Cualquier intento de filtrar de forma manual los archivos en cola, los receptores no guardados de archivos viejos, resultan poco prácticos y capaz no es posible. Usar los comandos de recolección de espacio en el disco de dispositivos en el sistema operativo para ejecutar reportes sobre bibliotecas. Es un paso en la dirección correcta, pero de estos reportes de un momento determinado en los que se puede comparar fácilmente las tendencias de crecimiento a medida que pasa el tiempo. Muchas gracias.